de que esto es mucho mejor, Raquel, ¿ya? En todo caso, cualquier cosa yo les dije, ustedes me avisan Ujú. y, y ahí vamos donde me dijo, ¿ya? Sí, muchas gracias. Vamos a orar entonces, les doy nuevamente la bienvenida a nuestra reunión de este día y vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Vamos a dar gracias primeramente a, a nuestro Padre amado por permitirnos estar reunidos una vez más al término del Shabbat. Después de varias reuniones, nosotros nos ausentamos el fin de semana pasado. Les doy las gracias a Raquel y Isaac por haberme cubierto. Sé que lo que están estudiando ha sido de bendición igual para nuestros hermanos. Así que vemos que no, nada se pierde, todo lo contrario. Todo lo que hemos estado viendo ha sido realmente de bendición y espero que lo que sigamos viendo de aquí en adelante mientras nuestro Padre amado nos dé vida, nos siga fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza ya ante lo que estamos viendo el día de hoy. Así que vamos a orar. No sé si alguno de ustedes tiene algún motivo en especial por el cual quiere que podamos orar. Vamos a dar gracias también por lo que nuestro amado ha estado haciendo en la vida de nuestros hermanos. Eh, bueno, ustedes vieron lo que el Señor hizo en la vida de nuestra hermana Berta allá en Nueva Zelanda, la hermana por la cual estuvimos orando. Eh, También por Iris Sierra, nuestra hermana, que el hermano Arturo igual la conoce. Gracias al Señor también él obró conforme a su misericordia en su vida. Y bueno, para los que conocemos la historia de ellos con René, mi hermano Arturo les conoce, Iris estaba muy preocupada también por lo que fuera a pasar con René, si a ella le sucedía algo, así que eh, gracias al Señor por ello. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes quiere o tiene algún motivo por el cual quiere que podamos orar también antes de iniciar. Bien, hermano, mire, yo la verdad me pongo también en ese tipo de oración, que no decaiga esto, a ver, tal vez puedo llamarlo como ímpetu, este deseo, esta sed, este hambre de saber más, que no decaiga en este tiempo, hay un tiempo en que a veces por trabajo, por diferentes situaciones, a veces em, no nos damos el tiempo, porque la verdad ese tendría que ser, o le tomamos la importancia a otro tipo de cosas, es a eso, a no decaer, a seguir siendo fuertes en buscar el- el verdadero significado de las palabras, de la palabra, y, y, y llevarla consigo. Amén. Vamos a orar también por ello, por nuestros hermanos, ya de este grupo que el Señor ha estado reuniendo. Eh, yo le digo en ocasiones a Karim, igual me da un poco, me da pena, no, por aquellos hermanos, por ejemplo, que están allá en Cuba. Ya ellos me han expresado que por ellos pudieran conectarse con nosotros, pero por la situación que ellos viven no lo pueden hacer. Ya, todo muy restringido. Yo sé, nuestra propia hermana Yarlina allá en Venezuela, ya dentro de lo que puede, ya debido a la difícil situación que ellos viven, también mientras puede se conecta. Y les repito, nosotros que tenemos toda la libertad todavía, desperdiciamos este tiempo de estar reunidos, de poder eh, ir saliendo de nuestras dudas. Muchos que en un momento me decían, ¿cuándo vamos a empezar a estudiar la Biblia verso por verso? ¿O cuándo vamos a empezar a comenzar a analizar la Torá? Porque hay dudas que tengo, quiero saber qué pasa. Eh, pero nosotros no los podemos obligar, ¿ya?
Sé que nuestro Padre amado tiene su tiempo para todo, pero al menos los que estamos, hermano Arturo, seguiremos adelante y sé que este tiempo para nosotros va a ser de mucho provecho para nuestra familia. ¿Ya? Sí, hermano Arturo. Mire, hermano, hay ciertas cosas que de todas maneras tenemos que saberlas con respecto al mundo, eh, y, y que son a pasos agigantados se van cumpliendo. Hace poco salió una investigación de Radio Bio Bio que yo las tomo muy en serio, algunas cosas. Imagínense que alrededor del mundo, en varios países del mundo, China tiene unas sedes policiales camufladas. ¿A qué me refiero? En Chile, en Santiago, hay una sede policial Sí, de China, la cual tiene con el objetivo es encontrar aquellos disidentes chinos que están, a ver, que están apartados, que están escondidos, y la finalidad es encontrarlo y no sé de qué manera los van a convencer. Y uno dice, ¿será invento? Yo creo eso, creo, así como Chile tuvo también algo parecido en los tiempos del caballero. Pero eso es preocupante, preocupante porque ellos tienen su propia religión, tienen sus credos políticos, pero es como, prácticamente para ellos es una religión, sus ideas políticas, así que eso ya viene a confirmar que no solamente desde el punto de vista político el mundo, perdón, económico, se podemos estar en cierto peligro, sino desde el punto de vista ideológico y político. Amén. amén. Así es, hermano Arturo. Bueno, vamos a orar por ello. Y sí, es bueno conversar también estos temas, porque son cosas que están sucediendo ante nuestros ojos. De hecho, eso que usted dice, hermano Arturo, es verdad. De hecho, a ver, hará un mes atrás creo que fue que vi la noticia, eh, de que ellos abiertamente dijeron que en Estados Unidos también tienen policía para justamente identificar a sus ciudadanos que son disidentes, que hablan en contra del régimen chino, ¿ya? Eh, y ellos toman sus medidas. Y, a ver, eh, para aquellos que no entienden lo que es el comunismo es un régimen tirano, ¿ya? Es una dictadura. China es un régimen comunista, ¿ya? Yo creo que a todas aquellas personas que no entienden lo que implica esto, habría que mandarlo un par de días a vivir allá o a vivir lo que están viviendo nuestros hermanos en Venezuela, ¿ya? Para que vean lo que realmente implica esto, ¿ya? Y como les digo, hay muchas cosas que están pasando. De hecho, ahora en Israel hay mucho revuelo con lo que está pasando en Israel debido a que yo creo que ustedes deben haber escuchado que ya lleva tiempo, en realidad esto ya lleva un año, meses, un año, donde hablaron de que ya el Mesías estaba entre ellos, ya un varón muy docto en la Torá y que les ha admirado mucho, por lo que decían ya alrededor de los 15 años se sabía prácticamente la Torá de memoria, ¿ya? Entonces algunos hacían la comparación con Yeshua cuando se presentó en el templo, ¿cierto? Dice que muy niño los maestros de la ley le hacían preguntas y se admiraban del conocimiento que tenía de la Torá. Y hoy en la mañana me encontré con la sorpresa de que este personaje, hay muchos testimonios de personas allá en Israel, judíos ortodoxos, que esta persona les ha sanado, ¿ya? Entonces hablaban de sanidades hechas por este varón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay mucho revuelo con todo lo que está sucediendo hoy día. Entonces, por eso es bueno conocer la Torá, conocer lo que estamos viendo, pero también saber algunas de las cosas que hoy día estamos viviendo, que nos da a entender y nos muestra el tiempo que estamos viviendo. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos estudiando Isaías,
podemos ir comparando perfectamente lo que vivía el pueblo de Israel en ese tiempo con lo que estamos viviendo nosotros hoy día. ¿Cuál fue en lo que vimos hoy día en el final de Isaías capítulo 6? ¿Qué es lo que el Eterno le dice? ¿A quién enviaré? ¿Ya? ¿A quién voy a enviar a este pueblo? Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Ya? La pregunta para nosotros hoy día va a ser si vamos a estar dispuestos a decirle, henos aquí, envíanos a nosotros. ¿Ya? Así que les invito a que podamos orar antes de comenzar. ¿Ya? Padre amado, glorificamos tu nombre, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú eres el soberano, eres el creador de todas las cosas. Padre Celestial, ¿qué sería de nuestras vidas, Señor, si no fuera por tu gran amor, por tu gran misericordia, oh Señor? ¿Qué sería de nuestras vidas, Señor, si como muchas veces nosotros pedimos que tú, oh Señor, emitas juicio sobre la tierra? ¿Qué sería, Señor, si tú aplicaras ese juicio sobre nuestras vidas? Señor, si tú, Señor, actuaras con nosotros como muchas veces nosotros actuamos con los demás. Padre eterno, queremos pedirte, Señor, en este momento en que ya nosotros acá en Chile hemos terminado el Shabbat, Señor, en que estamos dando comienzo a una nueva semana. Pedirte, Señor, que nos des una nueva oportunidad, Señor, para volver a ti. Padre eterno, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, Señor, nuestras transgresiones a tu Torah. Perdona, Señor, cada vez que te fallamos, que faltamos, Señor, a ti. Somos imperfectos delante de ti, oh Padre. Pero gracias, Señor, porque te acuerdas de que somos polvo. Padre eterno, queremos rogarte, oh Señor, en estos momentos por cada una, Señor, de nuestras vidas. Padre celestial, rogarte, Señor, por la vida de nuestro hermano Arturo, Señor, por su familia, oh Padre celestial. Quiero pedirte humildemente, Señor, que tu amor, que tu misericordia, Señor, sea con ellos. Que en medio de este tiempo, Señor, ellos puedan guardarse, oh Señor, y protegerse bajo tus alas. Señor eterno, que tu amor nunca se aparte, oh Señor, de su hogar. Así también, Señor, rogarte por Isaac, por Raquel, oh Señor amado, para que también usted les acompañe, Señor, usted les bendiga, Señor, usted les fortalezca cada día. Que a través de ellos, Señor, también sus familias puedan ser alcanzadas. Que aquellos, Señor, que les rodean en este tiempo, Señor, puedan ver en ellos, Señor, a un matrimonio distinto, un matrimonio, Señor, bajo tu amparo, bajo tu luz, bajo tu dirección. Padre amado, así también te pedimos nosotros como familia, porque necesitamos, Señor, de ti. Nosotros principalmente necesitamos, Señor, de tu corrección, Señor, de tu guía. Necesitamos, Señor, que usted se perfeccione, oh Señor, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. Padre eterno, te pedimos, Señor, también por aquellos, Señor, que están sufriendo enfermedad en este tiempo, Señor. Te presentamos la salud de Isaac, la salud de Raquel, de Daniel, oh Señor amado. Te damos las gracias, Señor, también por lo que usted hizo en la vida de Iris, de nuestra hermana Berta, Señor, allá en Nueva Zelanda. Padre eterno, tú eres soberano y nos has mostrado una vez más, Señor, que tu poder sigue intacto, Señor, el día de hoy, que aquellos que muchas veces piensan que tú eres una fábula, oh Padre, que simplemente somos locos, Señor, por creer en un Dios, en un Elohim invisible. Pero nosotros te sentimos, Señor, y nosotros sabemos que tú eres real, oh Señor, más real que todos nosotros. Padre amado, te pedimos, Señor, también por nuestras naciones. Padre celestial, por cada cosa que está sucediendo, Señor, enfermedades, guerras. Señor, la violencia ha aumentado, Señor, en nuestras naciones como nunca antes. Padre celestial, queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia, Señor, de tus hijos, Señor, de tu remanente, Señor, en medio de las naciones. Vemos, Señor, cómo la economía, Señor, de nuestros países está yendo al suelo, Padre celestial. Mas, Señor, nosotros descansamos confiadamente en ti.
Señor, sabemos que en todo tiempo, Señor, debemos ser agradecidos en tiempos de abundancia, así como en tiempos de escasez. Señor, y si está en su voluntad, Señor, el que nosotros pasemos por este tiempo, Señor, de prueba, te pedimos, Señor, tu fortaleza. Señor, que nunca, Señor, en nuestro corazón haya una palabra, Señor, de enfado, Señor, una palabra de enojo hacia ti, oh Señor, sino todo lo contrario, que siempre haya alabanza, Señor, en nuestro corazón, que siempre haya una palabra de agradecimiento hacia ti, oh Padre. Porque aún, oh Señor, la prueba tiene un propósito para nuestras vidas, Señor, y es en este tiempo, Señor, en que lo hemos aprendido, Señor, es a través de la prueba que hemos visto tu misericordia y hemos visto tu gran amor para cada uno de nosotros. Señor amado, yo te ruego por aquellos que vayan a ver este estudio, Señor eterno, te ruego por sus familias, te ruego por aquellos hermanos que aún, oh Señor, no entienden el por qué estamos volviendo, Señor, a las sendas antiguas, que no entienden por qué es necesario conocer el hebreo, que no entienden por qué es necesario el volver a tus mandamientos, Señor. Que piensan, Señor, que estamos judaizando al obedecer tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú toques sus corazones, Señor. Te rogamos que usted cambie nuestros corazones de piedra por un corazón de carne. Te rogamos, Señor, que usted grabe, Señor, su Torá en nuestra mente y en nuestro corazón, para realmente poder decir que caminamos, Señor, en tu ruaj, caminamos en tu espíritu. Y ahora, Señor, te ruego humildemente, Señor, sea usted tomando control de esta reunión, Señor, sea usted atando toda palabra humana, sea usted atando toda palabra de hombre, oh Señor eterno, y sea usted a través de su espíritu, Señor, quien nos guía a toda verdad, sea usted hablando a cada uno de nosotros, Señor, para que como un ejad, Señor, como una unidad podamos crecer, oh Señor, tanto en número, pero mayormente en sabiduría y en santidad. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, te bendecimos y todo lo rogamos en el nombre de Yeshua, nuestro amado Salvador, nuestro Mashiach. Amén. 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 Bueno, damos entonces la bienvenida nuevamente y les voy a dar la oportunidad a ustedes como, ¿cierto?, alumnos responsables, ¿cierto?, como los debería, para que podamos hacer un pequeño resumen e ir retomando lo que estábamos viendo. ¿Quién quiere comenzar? Hermano Arturo, Isaac, Raquel. Ya vemos. Ya, hermano Arturo, Amén. vamos. El viernes 23 de... No. Mientras lo encuentro, hermano Arturo, Shabbat Shalom, hermana María, bendiciones. Un abrazo hasta Costa Rica desde acá de Chile. Sí. Mm, el 8 de septiembre. Aquí. Me parece que fue el 8 de septiembre, o fue después, hermano. Sí, Ya, pero como sea, comenzamos sobre la... Ah, yo hice un pequeño, tenía algo preparado eh, con respecto a la Torá, ¿ya? Como yo les dije en algún momento, cuando mi hermano Carlos hablaba sobre la Torá y usted también sobre lo dulce que podía ser, lo agradable, lo acogedora, yo la verdad más de algún momento sentía como muy lejana esa situación y porque sea como sea, mire, hay una frase en latín
que dice guta cavapeton non semen sen pecadendo. Significa la gota taladra la piedra a fuerza de caer. Uno se acostumbra tanto a veces a algunas cosas que termina como integrándola. Y es respecto a la Torá, justamente. Mire, la Torá es como mirar un huerto a la distancia, ¿ya? Vemos un conjunto verde y frondoso de árboles, de vegetales, pero al acercarnos podemos ver que tiene diferentes árboles y plantas. Al acercarnos más vemos que existen otros árboles y sentimos el aroma, vemos los frutos apetitosos y ríos correr. Pero al llegar al huerto sentimos el cobijo del viento y comeremos de los frutos y beberemos de sus aguas, aguas eternas. Cuando uno observa la Torá desde la parte externa, uno de inmediato ve lo externo, pero cuando uno llega a ella y se acerca y está inmersa, se da cuenta de bastantes cosas que desde la lejanía no la observaba, no la sentía. ¿Ah? En algunas interpretaciones antiguas decía que la Torá tiene 70 caras, 70 modos de interpretarla, 70 modos de sentirla. Y yo la verdad hasta el momento he ido entendiendo que más de algún versículo es como diferente a otro o contrario a veces, como con respecto a las obras o la fe. ¿Ya? Y he entendido que hay momentos en que es necesario tener fe, y hay momentos en que es necesario tener obras. Como por ejemplo cuando el pueblo estaba por cruzar, estaba temeroso, atrás venían los egipcios y se pusieron a orar. Y Dios les dijo a Moisés, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Avancen, como diciéndole, no oren, no es momento de orar, es momento de actuar. Por eso es que las escrituras es necesario uno entenderlas bien, bien. Y por eso que usted en algún momento nos explicó sobre los niveles de estudio. ¿Eh? El nivel Peshat, el nivel Remes, el nivel Drach, el nivel Sod. Y es necesario pasar los diferentes niveles. Pero entiendo que primero lo primero es lo primero, aprender en forma literal y después mediante, ojalá llegar al nivel donde nosotros podamos entender el nivel encriptado, el nivel donde se insinúa algo, ¿ya? Nos señaló que en el hebreo no existen los números como, no existen los números como símbolos, ¿ya? Existen las letras que significan, tienen algún valor numérico, como por ejemplo Hasatán. Es interesante, el Hasatán tiene un valor numérico 364, ¿ya? Porque significa, uno de los significados es que tiene 364 días en el año para atacarnos o para acusarnos, ¿ya? Y hay un día en donde él no nos puede acusar, que es Yom Kippur, ¿ya? También el ejemplo de Emet, el valor numérico es 9, ¿ya? Porque hay unos asuntos numéricos en donde continúa siendo 9, ¿ya? El Emet es una verdad inalterable, no cambia. La verdad en los tiempos de Moshe es la misma del día de hoy. La verdad no cambia ayer y hoy. Siempre es la misma. También nos señaló que en el caso de, por muchos años nosotros leíamos eso, yo soy el alfa y el omega, ¿ya? Que en este caso es la Aleph y la Tav, ¿ya? La primera y la última de las letras del alfabeto hebreo. Entre ellas está contenido toda la palabra del Creador. Justo en el centro está la Mem, con la que escribimos Mashiach. A esto también aludía Yeshua cuando dijo, apártalos a ellos en tu emet, en tu verdad. Y tu palabra es verdad, tu dabar es emet. La Biblia se escribió en hebreo y desde la Torá derivan los demás escritos. El hebreo moderno de hoy que se habló en los tiempos bíblicos no es el mismo hebreo
ya que lo otro eran letras que se me olvida cómo se llama la palabra, pero dista un poco bastante de la forma de escribirlo. Es más, yo entiendo que los escritos de aquellos tiempos eran solamente símbolos, ¿ah? Que usted nos señaló que eran símbolos que se sentían, que se olían, ¿ah? Por eso que yo en algún momento, pues, dentro de toda mi forma de pensar, siempre he dicho que para enamorarse uno, como hombre, uno tiene que enamorarse con todos los sentidos, es decir, con la vista, con el gusto, con el tacto, con el escuchar. Por eso es que en el caso de nosotros debemos amar la palabra con todos los sentidos, con el escuchar, con el ver, con el tocar, con el sentir, con el gusto, con el olfato. También nos señaló sobre los precursores del alefato hebreo eran dibujos que nos hablaban de conceptos concretos, como lo decía anterior. Por lo tanto, el hebreo antiguo se podía palpar, percibir, tocar, oler, sentir. Por el contrario, como hoy día tenemos en nuestro idioma, la escritura, ¿eh? Y sobre todo en el día de hoy, en donde la juventud tiene, no sé si es idea mía, tiene poquito de imaginación. En los tiempos de nosotros, con leer un poco, me imaginaba Álvaro Frondoso, me imaginaba cuando escuchamos, por ejemplo, si bien es cierto, es un tema a lo mejor un poquito del mundo, pero cuando escuchábamos el doctor Mortis, sentíamos el frío, el viento. Hoy en día falta un poquito de imaginación, a lo mejor siento que es así. También nos señaló de la palabra ima, ¿ah? Que es la traducción de mamá, que está compuesta por la letra Aleph y la mam, ¿ah? Que la Aleph representa una cabeza de un animal que significa la fuerza, y la mam, que es en forma como de agua, que es pegamento, unión. Y aquí surgió algo bien especial, sobre todo también en el Facebook, una señora o señorita dijo, se alegró por ella de todo el estudio señaló que le encantó la interpretación que se le dio a la palabra mamá, porque en el fondo es agua poderosa, agua que une, es el pegamento de la casa, de la familia. Su función es unir, pegamento del hogar. Y ella le encantó esa definición, que en el fondo es así, es verdad, las madres son las que unen el hogar. También señaló de volvernos como niños, volver a pensar como niños, como señala Juan 3, nacer del agua y del espíritu, que el espíritu es verdad. Es necesario nacer de su palabra, de la verdad, y en espíritu. Yeshua señaló necesitar adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que se mueven en espíritu y en la emet, en la verdad, de su Torá, la palabra. Yudhei Bajei anhela comunicarse con su pueblo a través de un lenguaje sencillo para cualquier tipo de persona. Por eso es que a lo mejor nuestra forma de llegar a las personas tiene que ser de un lenguaje sencillo, un lenguaje de niños. A veces cuando nosotros le explicamos a nuestros niños, nuestros hijos algunas cosas, ellos a veces nos quedan mirando. Por eso que a las personas, las primeras palabras deberían ser totalmente sencillas, totalmente sencillas. Y yo creo que ahí estaremos. Amén. A lo mejor se me fue algo, pero espero que alguien me pueda complementar con algo más. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Arturo. No, muy completo su resumen. Sí, la que dijo eso fue nuestra hermana María, la mamá de Raquel. Dijo increíble lo importante que somos las mamás.
ella puso eso en el Facebook, creo que fue ella. Sí. No me he olvidado, chicos, ¿ah? Ustedes, la semana posterior al último estudio, cuando nos reunimos, que no tuvimos estudio porque estaban poquitos, ustedes dijeron, descubrimos algo más con Raquel, me dijo Isaac, en esta semana con respecto a al resultado de los números que se multiplican por 9. ¿Se acuerdan? Yo les dije, ya, ustedes van a entonces a enseñar esto el próximo estudio. Fíjese, hermano Arturo, que Isaac y Raquel continuaron analizando lo que aprendimos, ¿ya? Y que nos sigue reafirmando que la verdad es inalterable. Ya, Isaac y Raquel. Bueno, concretamente no me acuerdo el teorema ahorita, pero en resumen, digamos, lo que habíamos visto. Primero, la cualidad que tiene el número 9, primero, ¿verdad? Acerca de la propiedad y la relación que tiene con la palabra emet, que la palabra emet es alfa, men y tau, ¿ya? Entonces, la primera, la del medio y la última letra. Y en conjunto, las tres suman 405, ¿así era? 405, ajá. Eso. 405 porque es 400 más 4, 400 más 40 más 5, así es. No, 400 más 45. 40 más 1. 441. Así, sí, 440. Ya. Ajá. Entonces, al sumar, da todo, los números dan 9, ¿verdad? Y si nosotros multiplicamos cualquier número entero positivo por 9, siempre la suma de los dígitos va a dar 9, ¿ya? Eso es algo que lo que nos dice es que cualquier cosa que viene a relacionarse, digamos, con la verdad, que sería el 9, siempre no va a alterar esa nota. O sea, la verdad es inalterable. Siempre se ve. Y también, después nosotros, bueno, un día estamos acá viendo esa parte, ¿no? De que uno puede elegir cualquier número y la suma de sus dígitos da un múltiplo de 9 o da 9. Entonces, hay un teorema en matemáticas que dice que si yo elijo cualquier número, le resto la suma de sus dígitos, entonces el resultado es múltiplo de 9. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tomo el número, no sé, cualquiera, voy a elegir número 427, ¿ya? Al 427, yo le resto la suma de los dígitos del número, que sería 4 más 2 más 7, me daría 13, ¿ya? Entonces, a 427 le resto 13, me daría 414, ¿ya? Y yo al sumar las 414, digamos, la suma de los dígitos, va a dar 9. Entonces, al final, digamos, siempre hay una propiedad para todos los números, que al quitarle la suma de los dígitos del mismo número, va a ser o un múltiplo de 9 o va a ser 9. Lo cual nos dice algo acerca de que la verdad sigue siendo inalterable en cualquiera de los casos, digamos, que podamos nosotros imaginar acerca de los números. Y es algo que sucede, pues, creo que solo con ese número, ¿no? Intentamos con otros y no sale. Eso. Muchas gracias, Isaac, Raquel. Isaac, como buen matemático, estuvieron los dos ahí esa semana con Raquel, analizando lo que vimos. Y como le decía hermano Arturo, al fin de semana siguiente, cuando nos reunimos, que estuvimos prácticamente los tres, y después se incorporó la hermana Solimar y Paz. Isaac
me estuvo planteando todo lo que ellos pudieron descubrir en esa semana, que realmente fue de bendición, y nos confirma que la verdad del Eterno es inalterable. Podrán pasar años, siglos, pero su palabra, como dice la Escritura, su palabra no va a pasar, su palabra es eterna, sus mandamientos son eternos. Entonces el pretender de que la verdad pueda cambiarse o puede ir cambiando con el tiempo es ir en contra de los dictámenes de nuestro Padre amado, ¿ya? Así que vamos adelante, sigamos retomando el estudio, porque hay varias cosas que analizar, así como analizamos la palabra ima, ¿cierto? La palabra mamá significa el pegamento de la casa, ¿ya? Aquella que mantiene unida a la familia. Vamos a ir viendo ahora la palabra papá, ¿ya? Ahora vamos a ver al papá. La palabra papá en hebreo es la palabra Abba, ¿ya? Que se forma con las letras Aleph y Bet, ¿ya? Entonces tenemos que la Aleph, ¿cierto? Representa un toro, representa la cabeza de un toro, representa la fuerza, ¿cierto? Como ya habíamos visto en el caso de la mamá. Pero en este caso, la Bet significa o tiene la forma de una tienda de campaña o una casa, ¿ya? Alguien podrá decir, pero ese símbolo no parece mucho una tienda o una casa, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esta forma así? Porque dentro de las tiendas, aun cuando fuera una tienda, nosotros hoy día vivimos, ¿cierto?, en construcciones sólidas, donde nuestras casas o departamentos tienen divisiones, ¿ya? ¿Cierto? El comedor, la cocina, el baño, los dormitorios, ¿ya? Aún en ese tiempo, las carpas también tenían una división, ¿ya? Para separar el lugar donde dormían los varones del lugar donde dormían las damas, ¿ya? Entonces también había una separación dentro de la tienda, por eso tiene esa forma. Entonces tenemos que la palabra Aleph, o sea, perdón, la palabra Abba está representada por la Aleph y la Bet, ¿ya? Y si nosotros vemos el contexto de esto, nosotros al ver la cabeza del toro y ver la casa, nos da la idea de un hogar, ¿ya? ¿Cierto? Y junto se lee la fuerza de la casa. Así como la mamá era el pegamento, la que une el hogar, el padre se supone que es el que representa la fuerza del hogar, el protector, ¿cierto? Y esto, quien más se da cuenta de esto son las hijas. Ellas son las que más perciben al papá como aquel que protege dentro del hogar, ¿ya? Él es la fuerza de la casa. ¿Cierto, Raquel? Sí. ¿Ya? Entonces la palabra papá en hebreo antiguo se ilustraba de esa manera, ¿ya? El papá representa la fuerza de la casa, el líder de la casa, el líder del hogar, ¿ya? La palabra ven, tenemos mamá, tenemos papá, fíjense. La palabra ven, que es hijo en hebreo, ¿ya? Es la bet y la nun. La tienda de campaña o la carpa, y esta letra nun que representa qué, o qué forma tiene. Dígalo nomás, simple. Espermatozoide. Un Espermatozoide. espermatozoide, ¿cierto? Una semilla, ¿ya? Sin miedo nomás, dígalo nomás, si no es algo que no conozcamos. La cera, la simiente. Será, ¿cierto? La simiente. Entonces se forma de hogar o casa y semilla o esperma. ¿Y cuál es el concepto que nosotros recibimos al ver, ¿cierto?, la casa y ver la semilla? ¿Ya? Que es quien continúa la casa. El hijo es el que le da la continuidad, ¿cierto?, a esta historia que comenzó con un hombre, con una mujer, con el papá y la mamá. El hijo o la hija es el encargado de continuar, ¿cierto?, el hogar, ¿ya? Por eso, si ustedes se dan cuenta, tal como dijo nuestro hermano Arturo, el paleo hebreo, que es el idioma en el cual fue escrita la Torá, la Biblia en el original, son conceptos que uno los veía y se daba cuenta al tiro, esto representa, ¿ya? No había tanto que darle vuelta como hoy día, porque si
como les dije, les hice yo en ese momento su pregunta, ¿quién para ustedes es mamá? Si yo les preguntara, ¿quién para ustedes es papá? Cada uno va a dar una definición distinta. Si preguntáramos para nosotros, ¿qué es un hijo? Va a suceder lo mismo. ¿Ya? Cada uno va a dar una definición distinta de lo que representa hijo para uno. Pero al verlo de esta manera, todos concordaban en que el hijo era el encargado de continuar el hogar. ¿Ya? Entonces es el que continúa el hogar. Es decir, el hijo tiene la función de continuar con el hogar, continuar con el legado. Por eso es que se buscaba tanto al hijo varón. ¿Ya? Como se dice hoy día, para que continúe, el apellido no se pierda. ¿Ya? Para que continúe, ¿cierto?, la familia. De modo que en relación a la función, los hijos son los que continúan el legado familiar. ¿Ya? Entonces así era como ellos construían las palabras en ese tiempo. La palabra él. ¿Ya? Y aquí es donde ya vamos a empezar a entrar en algunas palabras que empiezan, ¿cierto?, a traer discordia dentro del cristianismo, incluso dentro de las propias raíces hebreas. ¿De dónde se forma el título Elohim? ¿Ya? Porque Elohim no es un nombre, es un título. ¿Ya? Y esta palabra Elohim está conformada por la letra Aleph, ¿cierto?, que representa la fuerza del líder, y la Lame, que representa ¿qué? El bastón de un pastor. ¿Ya? Vaya notando nomás, hermano Arturo. Usted me dice cuándo avanzamos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que significa la Aleph? Como hemos visto, significa fuerza y el bastón representa la autoridad. ¿Ya? Entonces, la palabra él es Elohim, o Dios, como lo conocemos nosotros, como muchas personas lo conocen dentro del cristianismo, que representa la autoridad y la fuerza. ¿Ya? Elohim es la autoridad y él es la fortaleza. La autoridad y la fortaleza. Entonces, todas las letras forman palabras y esas palabras implican ideas palpables, ¿ya? Algo que ellos podían sentir, algo que ellos podían ver y algo que ellos podían oler. Y de hecho, si nosotros ejercitáramos nuestros sentidos, nos daríamos cuenta que cada uno de nosotros, por ejemplo, si ejercitáramos nuestro olfato, nos daríamos cuenta que cada uno de nosotros tiene un olor particular. Raquel se ríe. ¿Ya? De hecho, hace unos días atrás conversaba con una colega, conversábamos justamente por el tema de los animales, cómo ellos se pueden distinguir, por ejemplo, cómo la mamá sabe cuál es su hijo, o el hijo cómo sabe cuál es su mamá. Y yo le decía, además de los sonidos, porque cada uno tiene un sonido particular, pero también por el aroma. ¿Ya? Entonces yo le decía, imagínate, los chinos, nosotros los vemos todos iguales. Para nosotros los chinos son todos iguales. No distinguimos entre un chino, un coreano, un japonés, ¿ya? Pero ellos sí se distinguen. Para ellos no todos son iguales, nosotros los vemos todos iguales. Y a lo mejor ellos hacia nosotros sucede lo mismo, a lo mejor nos ven igual, como que todos nosotros somos iguales. ¿Ya? Y yo le explicaba a ella, esa es la forma en la cual los animales pueden distinguirse, pueden distinguir a su mamá, a su papá, ¿ya? Entonces, si nosotros pudiéramos ejercitar y aprendiéramos a ejercitar nuestros sentidos, nos daríamos cuenta de eso, ¿ya? Que cada uno tiene un olor particular y de esa manera también podemos distinguirnos, ¿ya? Ahora, es muy importante conocer el origen cultural y pictográfico de las palabras. ¿Por qué? Porque si nosotros le quitamos la cultura, el entendimiento con el que Moisés y todo ese pueblo escribía, le quitamos todo. Por eso es que para nosotros como occidentales nos ha sido tan difícil el poder entender la escritura. Raquel se está oliendo. Por eso es que es tan difícil para nosotros, ¿cierto? Hay cosas de la escritura que las vemos como algo misterioso,
como algo que no entendemos, y es porque simplemente no entendemos el contexto en el cual se desarrollaba, ¿ya? Así como en su momento vimos el contexto del matrimonio hebreo, yo creo que el poder analizarlo, el analizarlo, nos ayudó a entender muchas de las palabras de Yeshua, ¿ya? Muchas de sus enseñanzas, ¿ya? El entender que cuando en la Torá se hablaba de que los judíos habían rechazado a Yeshua, eh, que también no comprendía a todo el pueblo, ¿ya? Entonces, el entender todo el contexto en el cual Yeshua se movió, entender todo el contexto hebreo, que es muy distinto a la cultura occidental, nos va a ayudar a entender el verdadero mensaje de la escritura, ¿ya? Entonces, si nosotros le quitamos toda esa parte cultural, vamos a quitarle el verdadero mensaje, lo que realmente el Eterno quería transmitir, ¿ya? Y si hacemos eso, al final vamos a entender otra cosa, completamente diferente de lo que ellos originalmente entendieron y quisieron comunicar. Y el resultado de eso va a ser 144.000 denominaciones alrededor de todo el mundo, ¿ya? Vamos a analizar un ejemplo de lo que es descontextualizar y quitarle toda su esencia a una palabra hebrea. Fíjense, Números 15, 38 dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan tzitzit en los bordes de sus vestidos. ¿Ya? Conocemos los tzitzit, ¿cierto? Aquí yo traje mi talit, ¿cierto? Y los tzitzit son estos hilitos. ¿Se ve ahí? Ahí se ve. ¿Ya? El mandamiento de Números 15 hacia el pueblo de parte del Eterno es que se hicieran, ¿cierto?, estos tzitzit al borde de sus vestidos, ¿ya? Y este mandamiento, si nosotros hoy día miramos al judaísmo, y algunos hermanos de raíces hebreas también, ellos en sus ropas andan con estos hilitos colgando, ¿cierto? En lo que se conoce como el talit katán, que es el talit que ellos usan, es como una camiseta que usan debajo de la ropa con sus hilitos, ¿cierto?, colgando, ¿ya? Ahora, los tzitzit son una especie de hilo trenzado que es muy común que se use dentro del judaísmo, ¿ya? Y se usan, como les decía, entre la ropa, ¿ya? De hecho, algunos también lo usan en la muñeca, usan como una pulserita con los tzitzit colgando, ¿ya? Ahora tenemos que en los evangelios se menciona a una mujer que tocó el manto de Yeshua y que se le detuvo el flujo de sangre del que padecía, ¿cierto? Conocemos esa historia. Y dice que le tocó de las correas de los costados, ¿ya? Eso es un tzitzit. Yeshua traía los tzitzit, ¿cierto? Él, como todo judío, iba con su manto de oración y esta mujer fue y se tomó de esos hilitos, ¿ya? Pero el punto de esto es, ¿cuál es la importancia real de portar esos hilitos? ¿Cuál es la real importancia de portar estos hilitos en nuestra vestimenta? Simplemente para que los demás vean qué tan, eh, qué tan apegados somos a la escritura, que veamos que estamos cumpliendo con el mandamiento de llevar los tzitzit. ¿Cuál será la importancia de cargar con estos hilos, de llevarlos? ¿Cuál creen ustedes que será la importancia? Bueno, tengo entendido que es que nosotros podamos recordar al verlos los mandatos del Señor, ¿no? Entonces no es para que nos vean, sino es para que nosotros recordemos lo que el Señor nos ha mandado. Amén. ¿Cierto? Son un recordatorio. Así como también la equipá también es un recordatorio para el pueblo hebreo. ¿Quién sabe lo que representa la equipá? La equipá. Sí, sí, me parece que en algún momento usted señaló que es algo parecido a ya se me olvidó cómo se llamaba jupá, la cubierta cuando contrae matrimonio, ¿Ya? y tiene que ver con la cubierta que me da la impresión que Dios nos brinda, que brindó al pueblo cuando anduvo en el desierto, ¿sí? De día y de noche. Me da la impresión que por ahí es, ¿o no? ¿Ya? ¿Quién da otra opinión diferente al hermano Arturo?
bueno, voy a batear, no estoy seguro, pero creo que después de Babilonia, como que adoptaron la costumbre porque era como que ellos veían que estaba por encima, gobernándolo, digamos, era Dios mismo. Amén. ¿No? Ujú. Eso es, ya, ese es el propósito de la equipa, recordarle al varón, así como los tzitzit nos recuerdan los mandamientos, ya de la obediencia a los mandamientos, el portar la equipa nos recuerda de que hay alguien por sobre nosotros, que hay una autoridad que está por sobre nosotros, ¿ya? Pero vamos a ver que esta palabra tzitzit también tiene una tremenda importancia y tiene que ver, porque no tan solo el hecho de que recordemos los mandamientos, porque el hecho de recordar los mandamientos va a producir algo en nosotros, ¿ya? Y lo vamos a ver. ¿Cuál es el verdadero propósito? Ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, de esta mujer que sufría de flujo de sangre y cómo ella va, ¿cierto?, y entre medio de todo este tumulto que iba siguiendo a Yeshua, ella extiende su mano para tomarse del borde de su manto. Sabemos la historia, la conocemos y vemos que esta era una mujer que conocía la Torá porque ella sabía de que si este varón era el Mashiach, ¿ya? Había una profecía que decía que el Mesías, ¿cierto?, en sus alas traía salvación. Y yo una vez les dije de que al abrir el talit parecen como las alas, ya como unas alas. ¿Ya? Y ella sabía que bastaba con solo tomarse de ahí. Ella sabía que este varón, si era el Mesías, él guardaba la Torá de manera perfecta y solamente bastaba tomarse de ahí para ser sana. ¿Ya? Ahora, veamos la palabra tzitzit, la vamos a desglosar. Esta palabra tzitzit se deriva de una palabra hebrea que significa florecer, dar fruto, fructificar. ¿Ya? Así que lo importante del mandamiento del tzitzit, ¿ya?, es entender cuál es la función. ¿Cuál es la función de estos hilitos? Debemos entender que el tzitzit es un recordatorio, tal como nos dijo Isaac, que tenemos que obedecer los mandamientos. Y por ende, el obedecer los mandamientos implica para nuestras vidas el dar fruto. ¿Ya? Porque si nosotros obedecemos los mandamientos, no es, esa obediencia a los mandamientos del Eterno tienen que verse plasmados en frutos. ¿Ya? Tenemos que florecer. Necesariamente tenemos que florecer. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, el portar los tzitzit va mucho más allá de simplemente que los demás nos vean que llevamos los hilitos. Nos van a recordar que es necesario que obedezcamos los mandamientos y por ende vamos a dar frutos, ¿cierto? Frutos dignos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos dar fruto? ¿Cierto? Obedeciendo. ¿Ya? Obedeciendo a Yehová, a Yud Hei Vav Hei, y guardando sus mandamientos. Por eso la importancia de los tzitzit. Nos recuerdan, ¿cierto? Nos recuerdan que debemos obedecer los mandamientos del Eterno. Y eso nos va a llevar a dar frutos. Por eso que ahí volvemos a lo que dijo Yeshua, que el Padre buscaba adoradores en espíritu y en verdad. ¿Ya? ¿Cierto? Porque el vivir en el espíritu, para poder vivir en el espíritu, andar en el espíritu, es necesario que conozcamos la verdad, que sepamos conducirnos conforme a la verdad. Así que si solamente portamos el tzitzit porque se ve bonito, o por moda, o por religión, y no entendemos la esencia de esto, y no damos fruto, ¿servirá de algo portarlo? Absolutamente de nada. Simplemente va a ser una moda, ¿ya? Entonces, de nada sirve traerlo entre nuestras ropas si realmente no estamos obedeciendo la palabra del Eterno. Hermano Arturo. Y todo lo contrario, el día de hoy, pienso que alguien que por una moda o por caracterizarse, todo lo contrario, y andar en la vida pública se expone a muchas cosas en el día de hoy. Como dice su escritura, que va a llegar un momento en que ser judío va a ser sinónimo de insulto, de vergüenza. Amén.
Amén, sí. Bueno, de ahí tenemos, a ver, lamentablemente vemos hoy día, por ejemplo, si nosotros vemos todo lo que está sucediendo en el mundo, y de hecho por eso que muchos atacan a los judíos, porque lamentablemente muchas de estas familias poderosas que existen hoy día en el mundo, y no tan solo hoy día, sino que a lo largo de la historia, son de ascendencia judía, ¿ya? O se dice que son judíos, ¿ya? Eh, pero muchos de ellos no son realmente judíos, y ahí, bueno, ahí podemos ver todas las palabras de la Escritura cuando habla acerca de la sinagoga de Satanás, ¿cierto? De los que se dicen ser judíos y no lo son. De hecho, hay una hermana que también me contactó, que es de Argentina, y ella sí es de ascendencia judía, ¿ya? Y me pidió si le podíamos mandar estudios. De hecho, creo que nos confundió porque me decía que la habían ido a visitar, me dijo si fueron ustedes. Eh, y ahí estuvimos conversando acerca de lo que realmente implica ser judío, ¿ya? Si nosotros hablamos hoy día que ser judío, bueno, es convertirse al judaísmo y eso transformarte en ser parte de la nación de Israel. Pero si nosotros nos vamos realmente a lo que implica ser judío, ¿qué podrían decir ustedes que es ser judío según lo que dice la Escritura? ¿Qué es realmente ser un judío? Analizando lo que significa la palabra Yehudí o la palabra Yehudá. ¿Qué es lo que le dice Jacob a Judá cuando lo bendice? ¿Qué sabe lo que significa la palabra Yehudí? Es un Yehudí. De hecho, Pablo dice, no es judío el que lo es externamente, ¿cierto? Sino el que lo es en lo interior. Alabanza, ¿cierto? Alabanza que viene del Eterno. Dice Isaac. No, exactamente eso, digamos, cuando nace Judá, que fue, creo que el cuarto hijo seguido de Lea, ¿Mm? ella dijo, alabaré al Señor por este hijo, ¿verdad? Mm. Y después el mismo Pablo dijo que no era judío, era en lo exterior, sino en lo interior. Algo así. Sí. Por ahí anda. Ahí anda. Estamos con el chapulín colorado. Así es, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos realmente lo que implica ser judío, si alguien nos dice, ah, tú eres judío, no nos avergoncemos de ello. Si realmente estamos cumpliendo con nuestra labor de alabar al Eterno, ¿ya? De ser portadores de ese mensaje, ¿ya? De alabanza, de ser anunciadores del reino, no nos avergoncemos si nos dicen eso, ¿ya? Ahora, la traducción de la palabra tzitzit, que originalmente significa florecer, fructificar, el problema es que cuando la tradujeron al griego, se hizo con la palabra traspadov, ¿ya? Que tiene que ver con hilos o correas. Entonces de ahí simplemente ya después se fue utilizando como un adorno, ¿ya? Simplemente como un adorno de cumplir, si traigo los puestos, entonces estoy cumpliendo con el mandamiento del Eterno y se olvidaron de la verdadera función, ¿ya? ¿Qué pasa? Desde ese momento lo que entiendes cuando tú lees números 15 es, te vas a poner hilos, ¿ya? Entonces muchas personas hoy día portan los tzitzit y muchas personas que están dirigiendo ministerios le insisten a la gente, no, usted tiene que usar su talí, tiene que usar su tzitzit, tiene que usar la equipa, tiene que dejar cierto la barba larga y todo. Y ni siquiera le explican a la persona cuál es el verdadero sentido de por qué tienen que portarlos, ¿ya? No es simplemente ponerse la ropa, tiene que ver con un sentido más profundo, que es que nosotros tenemos que, como seres humanos, dejar que el Eterno transforme nuestras vidas y realmente dar frutos, ¿ya? ¿Por qué sucedió esto? Porque se tradujo de una idea griega, ¿ya? A raíz de esto, el que lee se va a poner unos hilos y por el hecho de ponérselos piensa que está cumpliendo el mandamiento. La pregunta es, ¿realmente estamos cumpliendo el mandamiento al portar los hilos? ¿Al simplemente portar los hilitos? ¿Estaremos cumpliendo con el mandamiento, según lo que aprendimos ahora? Díganos, Hermano, hermano. yo creo que
bueno, y en lo personal, no sé si usted se percató que en esto, ya, yo creo que han pasado como 3 años ya, pasamos por una situación, porque yo en mi caso, en algún momento, lo tengo ahí guardado, mi kipá, mi talí, y mi hermano Carlos también en algún momento lo portó, y en ese descansar también en su féretro, él lo usó. Ah, sí. Eh, y en algún momento, mire, sentí que lo hacía yo como una moda. Cuando comenzamos esto, no sé si usted se acuerda cuando yo Sí, se lo me hacía, acuerda que fue y en la así. actualidad lo tengo guardado. ¿Por qué? Porque sentí, y mi hermano Carlos, me imagino que sin haberlo conversado, sí, nada, eh, 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 me hizo sentir que no es para demostrar nada. Tenía que ser algo que justamente tiene que ver con el interior de uno. ¿Ah? No se trata de cumplirlo para ver. Por eso que las palabras de Yeshua en algún momento, cuando se refería a los fariseos, a los apartados, fariseos son los apartados, eh, sobre fariseos hipócritas, o fariseos que oran para ser vistos por las personas. Y yo sentí algo parecido, que no estaba cumpliendo, solamente lo estaba cumpliendo como una forma física, no interna, no espiritual. Así que en algún momento, por eso yo en la actualidad no lo uso porque no me siento todavía que esté cumpliendo, y necesariamente uno tiene que sentir eso para cumplirlo. ¿Ah? En algún momento, bueno, uno se supone que va a ir eh, ya comiendo alimentos sólidos y viviendo la palabra. Amén. Amén. Sí, así es, hermano Arturo. De hecho, tal como usted dice, Carlitos, cuando él falleció, él eh, pidió que le pusieran su talit. De hecho, en el féretro él estaba con su talit. Tuve el privilegio de tener que enseñarle a su esposa cuando Carlitos ya estaba grave en la clínica. Ella me pidió que le enseñara cómo ponerlo. ¿Ya? Y de hecho, cuando me tocó despedirlo en el servicio fúnebre, su esposa me pidió que usara el mío. Yo no lo iba a llevar. Ya, me pidió que portara mi talit eh, para mostrarle a la familia qué era lo que Carlos estaba aprendiendo y qué era lo que estaba tratando de transmitirles a todos. ¿Ya? Al igual que usted, hermano Arturo, yo generalmente no uso mi talit. ¿Ya? Lo tengo así guardadito. ¿Ya? Entendiendo lo que realmente implica el usarlo. ¿Ya? Entendiendo también la transformación que todavía falta que se cumpla en nuestras vidas. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la esencia de portar el tzitzit? ¿Cierto? Está bien traer unos hilos, pero siempre y cuando entiendas que la esencia de traerlos es dar fruto cumpliendo los mandamientos. ¿Ya? Esa es la esencia. Y tal como dijo Isaac, el recordarnos que debemos cumplirlos. ¿Ya? Así que si alguna vez si vamos con nuestro tzitzit y queremos hacer algo que va en contra de la Torá, miremos los hilitos y recordemos cuál es el propósito. ¿Ya? Recordemos que tenemos que dar frutos dignos delante de nuestro Padre Eterno. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que una nueva traducción se forma, se pierde esencia del mensaje original. Y eso lo vemos hoy día, sobre todo, que hay una Biblia para la mujer, Biblia para el joven, Biblia para el niño, para todos. ¿Ya? Hay versiones acomodadas. Nos damos cuenta que cada vez que se va haciendo una traducción, se pierde esencia del original, aun cuando muchas de las traducciones más nuevas han tomado los escritos más antiguos. ¿Qué es lo que sucedió? Que a partir de 1948, ¿cierto? Israel se convierte nuevamente en nación y el hebreo se convirtió en el idioma oficial del país. ¿Ya? Y a pesar de que se está restableciendo, lamentablemente se adoptó la cultura occidental al hebreo, lo que significa que no necesariamente conociendo hebreo vas a conocer la esencia del lenguaje original. Muchos hoy día que están volviendo a las raíces hebreas, lo único que quieren conocer es aprender a hablar hebreo y estudiar hebreo.
Pero una vez que empiezan a estudiarlo, se dan cuenta que en realidad no tiene mucho que ver con el hebreo original. ¿Ya? Lo que no significa que no sea bueno. ¿Ya? Pero muchos se desilusionan al ver que en realidad no tiene que ver mucho con el original. ¿Ya? Y esto ha pasado con muchas palabras que pierden el significado original. Por ejemplo, la palabra Torá. ¿Cómo conocimos nosotros la palabra Torá? ¿Qué para nosotros es Torá? Instrucción. Instrucción, dice el hermano Arturo. ¿Quién más dice otra cosa? ¿Cómo conocimos o qué conocemos de la palabra Torá? ¿Qué se nos enseñó? ¿Qué significa la palabra Torá? También enseñanza, Enseñanza. camino, Enseñanza, camino, ¿cierto? Ley. Se nos dijo ley. que era la ley, ¿cierto? La ley de Moisés. ¿Ya? Fíjense que Torá en hebreo antiguo significaba viaje. Yo esto me sorprendí y en realidad tiene mucho sentido cuando leemos camino. ¿Ya? En el hebreo moderno significa doctrina o enseñanza, pero en hebreo antiguo significaba viaje. Un viaje. ¿Ya? La hermana Zulay nos dice que está, eso es lo que les decía al principio, muchos hermanos intentan conectarse, la hermana Yarlin, y no pueden por los problemas que tienen. Me escribe ahí que está tratando de conectarse y no puede. Si nosotros escuchamos la palabra doctrina el día de hoy, se entiende como algo abstracto. Si nosotros decimos doctrina, por ejemplo, si le preguntaran a usted, Raquel, Raquel, ¿qué doctrina estás estudiando tú? ¿Cómo lo explicarías? La doctrina es como, o sea, sí lo veo como lo que le están enseñando a uno o lo que uno va aprendiendo. O sea, ¿Ya? como el modo de pensar que yo estoy aprendiendo o estoy leyendo y eso es lo que hago en mi vida. O sea, cómo actúo. ¿Cierto? Eso sería, es tu definición de doctrina. ¿Ya? Hermano Arturo, si le preguntaran, ¿cuál es su doctrina, hermano Arturo? Mire, yo quiero aportar desde el punto de vista de, de lo que fui yo, Ya, porque en aquellos tiempos en las instituciones policiales era muy importante cosas que hoy en día no se vive mucho. Dentro de eso era la doctrina de carabineros, que doctrina era el conjunto deja acordarme bien un poco, conjunto de situaciones, conjunto de temas creídos, aceptados y enseñados que rigen el actuar de todo carabinero. Por lo tanto, si yo lo relaciono con la doctrina que hoy es el conjunto de, de la palabra que rige, conjunto de la palabra aceptada, enseñada y creída que rige mi actuar. Sí. cada uno tiene una visión distinta de lo que es una doctrina. ¿Ya? De hecho, cada congregación hoy día dice tener la sana doctrina. ¿Ya? Cada uno dice tener la sana doctrina. ¿Ya? Pero si nos dicen un viaje, ya si yo les digo, la Torá es un viaje, ¿qué para ustedes es un viaje? ¿Qué implica un viaje? Un viaje lo podemos, tal como lo podemos palpar, porque sabemos que si viajamos, por ejemplo, si viajamos en vehículo, nos trasladamos, ¿cierto? Y al ir viajando podemos ir mirando y podemos darnos cuenta del paisaje, podemos a lo mejor ver animales en el viaje, podemos ver caballos, podemos ver vacas, podemos ver personas, casas, distintos paisajes, ¿ya? Es algo que podemos palpar, algo que podemos ver, algo que podemos sentir, porque como les decía, aún en la naturaleza vamos a encontrar distintos olores, ¿ya? Entonces la Torah originalmente era un viaje, era un camino, ¿ya? Eso se implicaba la Torah. Era un camino que nos guiaba a quién? Un camino que nos iba a guiar al Eterno, ¿ya? Y en este caso vamos a ver que la Torah
el propósito, y lo vamos a ver más adelante, el propósito de la Torá es llevarnos hacia el Mesías. ¿Ya? Entonces tenemos la palabra Torá, la tenemos ahí en hebreo moderno, ¿cierto? La tenemos abajo en paleohebreo. La primera letra que tenemos es la Tav, ¿ya? Y tiene la forma de una cruz, ¿ya? Que implica marca, pacto, señal. La segunda letra es la Vav, ¿cierto? Que representa un clavo, representa una estaca. Ya es como una Y. La tercera letra es la Resh, que es una cabeza, representa la cabeza de una persona, el primero. ¿Ya? Y la última es la letra Hei, que es como una persona con sus manos arriba, ¿ya? Es como una señal de asombro, ¿ya? Es como mirar de aquí, como revelar, ¿ya? Eso implica la letra Hei. Ahora, si nosotros unimos, ¿cierto?, estas letras, ¿qué concepto nos daría? Una marca, pacto, señal, clavo, una estaca, la cabeza de la persona, el primero, y mirad, he aquí, o revelar. ¿Qué concepto entenderíamos de la palabra Torá? No tengan miedo. Díganme, ¿qué entenderían si unimos estas cuatro letras? El significado. La marca, el clavo, la persona, ¿cierto? El primero, y la última, la G, la persona está con las manitos arriba, que dice, mirad, he aquí, o revelar. ¿Qué entenderíamos nosotros? ¿Qué entenderían ustedes de este concepto? Es que yo no sé cómo acomodarlo bien, pero, o sea, es como, Ya, no sé si la persona quien nos revela ¿ya? el pacto o el pacto por la persona nos es revelado a través, no sé, de una estaca por el clavo. Ya, ¿a qué? ¿Cómo acomodar? Ya, si por ahí va Raquel, y eso, si tú lo empiezas a relacionar, ¿hacia quién te estaría llevando? A Yeshua. A Yeshua, ¿cierto? ¿Te das cuenta que con los dibujitos se hace muy fácil de entender? Porque tu cerebro empieza a relacionarlo de manera inmediata. Es más didáctico, ¿ya? Y es eso, vamos a ver que realmente es eso, ¿ya? Está notando, hermano Arturo, ya lo esperamos. Ya, vamos. Entonces, si unimos las letras y su significado, ¿ya? Torah, tal como nos dijo Raquel, sería revelar a la persona, ¿cierto? Al líder fuerte, asegurado con clavos en la cruz como pacto. Entonces, todo aquel que diga que la Torá no tiene nada que ver con Yeshua, que eso era para los judíos, nos damos cuenta que está muy equivocado. Porque aún en el nombre, aún en la palabra Torá, nos damos cuenta de que el propósito de la Torá es llevarnos al Mesías, ¿ya? Y eso es lo que implica la palabra Torá. Revelar a la persona, a este líder fuerte, ¿ya? Asegurado con clavos en la cruz, como una señal, como un pacto, ¿ya? Bien, Raquel, excelente su análisis de la palabra Torá, ¿ya? Amén. Y sí, el mismo Yeshua nos lo dice, que las escrituras dan testimonio de él. Amén, amén, así es, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la Escritura respecto a esto? Que el fin o propósito de la Torá es el Mesías, Romanos 10:4, porque el fin de la Torá o el fin de la ley es Yeshua, para justicia a todo aquel que cree. Y este pasaje de Romanos es el que se ha utilizado o mal utilizado para decir que ya la Torá, que ya la ley está abolida, porque dice, leen
como dicen, o sea, perdón, como leen ahí, porque el fin, al tiro lo asumen como que es terminado, ¿ya? Pero nosotros, como buenos estudiantes, ya aprendiendo a los estudiantes de Berea, sabemos que esa palabra fin en griego es la palabra, ¿quién sabe? La palabra fin, Sí, es el propósito o la meta. ¿cierto? Es la palabra propósito o la palabra meta. Entonces lo que dice ahí, porque la meta de la Torá, la meta de la ley, es Yeshua, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ya? Por eso yo siempre les digo, y en realidad a todas las personas que converso les digo lo mismo. Nosotros hoy día, en este tiempo, no tenemos ninguna excusa delante del Eterno para decir que no pudimos saber realmente lo que la Escritura nos quería decir. Porque hoy día tenemos todas las herramientas. Hoy día ponemos nuestras manos en un teclado o bajamos una aplicación, ¿cierto? Como la que tiene Isaac, como la que tengo yo, y podemos ver las concordancias de las palabras, tanto en el hebreo como en el griego. Y podemos, ¿cierto?, descubrir el verdadero mensaje de las Escrituras. ¿Ya? Y esa palabra, ¿cierto?, en el griego es la palabra telos, que significa meta, que significa propósito, tal como dijo Raquel. Ahora, ¿quién es el Aleph Tav que hizo pacto con nosotros clavado o asegurado y clavado en una cruz? ¿Quién fue? Yeshua, ¿cierto? Yeshua, ¿quién es la Torá viviente? La palabra de Elohim, la Torá, ¿cierto?, en la forma de un hombre. Juan 1:1, ¿qué nos dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ya? Raquel e Isaac se van a acordar de esto, porque a ellos les hice un adelanto ese día que estuvieron, que no tuvimos estudio, pero que sí vemos algunas cosas. ¿Ya? ¿Y qué era lo que decía acá? Este es el Evangelio de Juan, escrito en hebreo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablamos? Yo les dije algunas cositas, porque sabíamos, o sabemos, muchos saben de que existe el Mateo de Chantó, ¿cierto? Que es una versión del hebreo del Evangelio de Mateo, pero yo les decía de que también se han encontrado escritos del Evangelio de Marcos y del Evangelio de Juan escrito en hebreo. Y alguien me puede decir, bueno, pero ¿qué seguridad puedes tener tú de eso? Yo les preguntaba a ellos, ¿para quién fue escrito el Evangelio de Juan? ¿A quién se quería alcanzar cuando se escribió el Evangelio de Juan? A ver, chicos, si se acuerdan. ¿A quién se quería alcanzar cuando se escribió el Evangelio de Juan? Y creo que se había hablado que a los judíos. A los judíos, y usted misma lo dijo. Usted lo dijo. Que el propósito del Evangelio de Juan era alcanzar a los judíos. Y yo les decía que si el propósito de Juan era alcanzar a los judíos, no les iba a escribir en griego. ¿Ya? No les iba a escribir en otro idioma que el idioma que ellos conocían. ¿Ya? Y aquí tenemos lo que dice el primer versículo del libro de Juan. Dice, fíjense, el primer versículo de la Torá, el primer versículo de Bereshit, o la primera palabra que aparece en el primer versículo de Bereshit, ¿qué es lo que dice? De Génesis. Bereshit, ¿cierto? Y el primer versículo del libro de Juan también dice Bereshit, ¿ya? Bereshit, Haya, Hadabar, Be Hadabar, Haya, Etzel. Ha Elohim, Be Ha Elohim, Hu Haya, Hadabar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? En el principio, ¿cierto? Era la palabra, y la palabra era con Elohim, ¿cierto? Y era Elohim. Entonces el Evangelio de Yohanan o el Evangelio de Juan inicia con la misma palabra hebrea que el libro de Génesis, es decir, Bereshit. Y dicha palabra proviene de la raíz hebrea Rishá, que significa principio. ¿Ya? Una vez que entremos al versículo 1 del libro de Génesis,
vamos a analizar también esta palabra, ¿cierto? Resh, ¿ya? Reshit. Ahora, este capítulo 1, versículo 1 nos acerca a la creación y cómo Yeshua se encontraba en ese proceso de creación. Alguien me puede decir, no, pero si fue Elohim, fue Dios quien creó todas las cosas. Porque el versículo 1 dice, en el principio creó Dios, ¿cierto? Los cielos y la tierra, ¿cierto? Eso dice en nuestras traducciones, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? Pero una vez que analicemos el hebreo nos vamos a dar cuenta en realidad quién fue el que creó los cielos y la tierra. Entonces Juan 1.1 nos habla sobre el verbo y obviamente refiriéndose a Yeshua, a Jesús, ¿ya? En griego se refiere a él como el logos, ¿ya? Como el verbo, ¿ya? Pero esta palabra, o en este manuscrito hebreo, a Yeshua se le llama la palabra, ¿ya? Porque hay una diferencia entre el verbo y palabra. Ahora, en hebreo, hadavar, la palabra, tiene muchos significados. Davar puede ser hablar, lenguaje, noticia, pensamiento, discurso, dicho, respuesta, ley, cosa, etc. ¿Ya? Esta palabra davar tiene muchos significados. Así como vimos en estudios anteriores, cuando hicimos los estudios acerca de los últimos tiempos, que a diferencia de nuestro lenguaje actual, el hebreo, una palabra tiene muchos significados. ¿Ya? Pero siempre con un sentido del lenguaje, es decir, con hablar. Siempre tiene que ver con transmitir, ¿ya? En español el significado de verbo tiene más que ver con la acción que realiza el sujeto y no tanto con el lenguaje, ¿ya? Entonces, esa palabra o verbo existía en el principio. Es decir, que el Padre y el Hijo coexistían desde la eternidad, ¿ya? Estaban ambos, el Padre y el Hijo coexistiendo desde la eternidad. Ahora, siguiendo con la siguiente frase, la Reina Valera dice, y el verbo era con Dios. ¿Ya? Y esto es un poco difícil de entender. El significado de con, y da lugar a muchas especulaciones y teorías, pero en este manuscrito hebreo no hay confusión, ya que se usa con, sino la palabra hebrea etzel, ¿ya? La cual significa al lado, junto a, cerca de, etc. ¿Ya? También y obviamente no se nombra la palabra Dios, sino Elohim. Y dicha palabra Elohim es un plural que proviene de la raíz Eloha o Eloa, ya que significa deidad. Por lo que Elohim significa deidades. ¿Ya? Elohim es una palabra plural. Y de ahí se deriva, y mucho tomó el cristianismo, que de ahí viene el concepto del Dios trino. ¿Ya? Pero vamos a ver que también ese concepto de decir de que Dios es una Trinidad también es un poco forzado. Y vamos a ver el porqué. ¿Ya? Ahora, lo que la frase y el verbo era con Dios puede traducirse de este manuscrito como y la palabra estaba al lado o estaba junto a Elohim. ¿Ya? Yo les decía que ese manuscrito que les mostré ahí, a ver si se apura un poquito el computador y me ayuda. Yo ese día les mostraba a Raquel, a Isaac y los hermanos que estuvieron con nosotros que muchos de estos manuscritos, aunque ustedes no los crean, no lo crean, ¿se ve lo que se está abriendo? ¿Sí? Ya. Esta es la página oficial de la Biblioteca Digital del Vaticano. ¿Ya? Y ellos tienen dentro de su registro, dentro de todo el material que ellos tienen ahí, ellos tienen estos manuscritos del Evangelio de Juan en hebreo. ¿Ya? Yo ese día les di el link de la página para que pudieran entrar, pudieran revisarla. ¿Ya? Esto para que se den cuenta de toda la información que el día de hoy existe.
¿ya? Y de que podemos comprobar de que efectivamente ellos saben de que los evangelios y el idioma original en el que fue escrita la escritura fue en hebreo, ¿ya? Ahí tenemos más imágenes, ¿cierto? De algunos trozos de manuscritos antiguos. Mauricio, Diga, Isaac. tengo una pregunta. Es que me estaba fijando en... ¿Puedes poner la imagen un momento del... ¿Del primero? Sí, del manuscrito? De manuscrito de Juan. Déjame buscar. Eso me acuerdo. Digamos, dentro de la información que sale ahí, ¿Ya? ¿se data cuál es la antigüedad de ese manuscrito, más o menos? Espérame, déjame ver si tiene información. Déjame cambiar aquí el lenguaje. No, tiene español. Déjame ver si tiene más información al respecto de eso. No, la página... No, no muestra la antigüedad del escrito. No comparten información de más o menos de cuándo son estos escritos de Isaac. Es que, digamos, yo tengo una versión de la Biblia ¿Ya? que hace cada cierto tiempo, como cada 15 años se actualiza. Claro, Hay una página también en donde también como que se va actualizando ¿ya? por la profundidad de los estudios que se van haciendo, que se llama Novum Testamentum como Grace, creo que está en latín, ¿Ya? em, donde, digamos, los manuscritos que se usan son aproximadamente del segundo siglo. ¿Ya? Entonces te preguntaba eso porque, digamos, en ese manuscrito estaba viendo que tiene puntos masoréticos. Sí, Y los puntos masoréticos me parece que fueron puestos hasta el 800 después del Mesías. sí. Entonces te preguntaba por la antigüedad, eh, porque, bueno, o sea, por la objetividad o sea, más que todo por esa parte, ¿verdad? De la objetividad del documento. Claro. Ujú, sí. No eso, nada más porque esa información la que tienes saber también. Igual como tenemos la página, digamos, lo podemos investigar. Sí, sí. Ujú. Ese día le compartí el link para que lo pudieran ver. Y es importante el poder ir comprobando, tal como lo hizo Isaac, cada uno de estos documentos, ¿ya? Pero sí nos da una idea de que hay manuscritos antiguos, de que contamos con manuscritos antiguos que nos pueden ayudar a, a poder ir entendiendo de mejor forma, ¿cierto? Cada uno de los pasajes de la escritura y darnos una mejor idea en realidad de lo que queremos, de lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Acá que se me desordenó un poquito. Ya. Ahí sí. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Con lo que hemos visto hasta acá? ¿Sí? Pero- Ya. 5 minutos más para que sigamos. Ahí aprovechamos bien el tiempo. Otro ejemplo, la palabra Cohen. ¿Ya? Muy utilizada y que a algunos les gusta lo del sumo Cohen o el sumo sacerdote. ¿Ya? Y es un apellido también. ¿Ya? Es un apellido judío, Cohen. En su sentido original significa la base de la comunidad. El Cohen era la base de la comunidad. ¿Ya? Era como que el que mantenía, ¿cierto? Unido a toda la comunidad.
el que sostiene una comunidad como las estacas de una comunidad o las estacas de, ¿cierto? De una tienda. Pero en hebreo moderno simplemente Cohen es un sacerdote religioso. ¿Ya? Entonces se va perdiendo un poco la esencia del concepto. Muchos dicen hoy día que son Cohen, pero en realidad el Cohen, al igual que lo que sería hoy día, a ver, un pastor, el pastor de una congregación debería ser más allá de simplemente la persona que entrega el mensaje o se encarga simplemente de transmitir lo que es la palabra del Eterno. Debería ser aquella persona que realmente, como vemos en la Escritura, estar preocupada de sus ovejas. ¿Ya? Si hay una oveja que está enferma, si hay problemas, el pastor debería ser aquella persona que debería estar preocupada todo el tiempo de sus ovejas, de estarlos reuniendo, de estarlos llamando, ¿cierto? Y esa era la función del Cohen. ¿Ya? Hoy día muchos, al igual que como pasa dentro del pastorado, muchos están ahí, se preocupan de entregar el mensaje, si las personas vienen está bien, si no vienen, quién sabrá por qué no vienen, ¿ya? Pero nos da un sentido real de cuál era la función, ¿cierto? Del sumo sacerdote dentro del pueblo hebreo, ya dentro del sacerdote dentro del pueblo hebreo y el verdadero llamado que ellos tenían de parte del Eterno. La palabra santo, ¿ya? Que en hebreo es la palabra kadosh, ¿ya? Si nosotros escuchamos la palabra santo, cada uno va a dar su definición de lo que es santo, ¿ya? De hecho, yo recuerdo cuando estábamos todavía en la congregación de una hermana que ella pensaba que el ser santo o ser santa prácticamente implicaba sin pecado, que nunca iba a pecar y que por eso nunca llegaba a la santidad, ¿ya? Pero en hebreo antiguo simplemente significa especial, apartado, ¿ya? Algo único, algo muy importante, ¿ya? Eso implicaba la palabra kadosh. Entonces, una vez que hemos comprendido esto, ahora sí vamos a comenzar nuestra aventura. Y el inicio lo vamos a dejar para el próximo capítulo, a la misma hora y por el mismo canal, ¿ya? Ahora sí que ya vamos a entrar en tierra derecha, como les decía, a estudiar la Torá en una manera más profunda que nos va a ir ayudando a entender y nos va a ir ayudando a disipar muchas de nuestras dudas. ¿Ya? Consultas, dudas hasta acá. ¿Algo más que podamos agregar al estudio del día de hoy? Sí, cuando vayamos estudiando ahora, Karim me dice si sería bueno que tuviéramos como un mini diccionario, ¿cierto? Aquí, sí, para ir viendo las palabras. Ahora, por ejemplo, cuando entremos a analizar, vamos a ir analizando palabra por palabra. Sí, lo vamos a hacer así, por lo que les decía al principio Isaac y Raquel, que se está presentando muchas dudas, muchas preguntas, que algunos hermanos se sienten con la libertad, me escriben, como lo que pasó anoche con la hermana Marlene, desde Cuba, que me preguntaba acerca, ¿cierto? Como les comentaba, si, qué es lo que implicaba que Cam hubiera visto la desnudez de su padre, ¿ya? Que a ellos les habían enseñado una cosa, pero que tenía sus dudas y me preguntó y ahí yo le aclaré lo que en realidad lo que dice la Torá. Ni siquiera fue necesario explicarle, sino que le dije esto es lo que dice la Torá al respecto de eso y lo pudieron entender de manera muy, muy clara. ¿Algo más que agregar, hermanos amados? ¿Alguna duda? Siempre ustedes tienen cosas que agregar, así que Shavuot, hermana María, bendiciones para usted, para su esposo y para toda la familia y con los hermanos que se reúnen. ¿Algún alcance? ¿Algo que agregar? Ya, hermano Arturo, vamos. Eh,
En algún momento yo me parece haber dicho de que hay una frase que me imagino debe llevar siglos, que dice, donde hay dos judíos hay tres interpretaciones. Y me acuerdo mucho cuando, aquí voy a sincerar un poquito, me imagino que más de alguno habrá pasado por eso, o habrá escuchado cuando mi papá decía, cuando mi mamá salía y decía, ¿qué hace tanto tu mamá en la iglesia? Aquí va todos los días. Eh, y la verdad, eh, en el caso mío, eso es lo que a nosotros no debería cansarnos, ¿ah? De estar todos los días de una u otra manera conectados, si bien es cierto, nosotros no estamos concurriendo a ninguna congregación, eh, pero juntos hacemos congregación, juntos hacemos iglesia. Y sin duda, estas interpretaciones que podemos darles a la Escritura, eh, eh, a mí me hace comprobar que efectivamente la Escritura tiene 70 caras. ¿Ah? Y nuevamente, lo que usted me señaló en algún momento, nos señaló sobre los niveles de interpretación, eh, eh, que al unir todas las palabras, que es Peshat, Remes, Drash y Sod, que es PRDS, se forma la palabra Pardesh, que significa paraíso. ¿Ya? Por eso, si bien es cierto, en algún momento uno aprende en forma literal, pero a medida que usted nos ha ido adentrando, mi hermano, y también es parte de nuestra obligación de nosotros también ir buscando, así como mi hermano buscó la parte matemática, así como en el caso mío también voy buscando de forma personal. La idea es no irnos quedando solamente con lo que usted nos explica. ¿Mm? Nuestra obligación es ir buscando más allá, ir profundizando. Y sin lugar a duda, al obtener esta interpretación de cada palabra, como por ejemplo la palabra kadosh, apartado, eh, difiere mucho del concepto que teníamos nosotros de santo, ¿m? Que es no pecar, que, que no, limpio, blanco, inmaculado. Eh, por eso es que es importante cada uno tener también una opinión personal, que a veces puede estar equivocado, por eso es importante decirlo o plantearlo, para no seguir con esa misma equivocación. Amén. Amén, hermano Arturo, sí, así es. Eh, ¿ah? Sí, no, y es muy importante lo que usted dice, porque yo en todo momento siempre he dicho, yo no puedo pretender saberlo todo, sería arrogancia pretender que uno lo sabe todo, si yo sigo aprendiendo. Eh, y, y esa es la idea de estudiar juntos, de que podamos irnos corrigiendo unos a otros, porque nuestro Padre amado nos va, como le he dicho yo, si Él nos va revelando a todos. Cada uno de ustedes son importantes. Yo me gozo con usted, hermano Arturo, cómo ha ido creciendo, ha ido estudiando, con Isaac y Raquel también, pues yo sé que ellos también estudian mucho. La hermana Solimar, la hermana Rosa María cuando se conecta también, que son de mucho aporte, la hermana Yarlín, y la verdad es que se les extraña, tal como usted dice, sí, y yo creo que si el Eterno permite el momento en que a lo mejor podamos estar reunidos de manera presencial, que yo sé que hay varios que eso es lo que quieren, y me lo han hecho saber, yo les he dicho que tenemos que orar por ello, ¿ya? Orar por ello para que, si nuestro Padre amado nos permite el momento de poder estar físicamente juntos, en que podamos alabar al Eterno juntos, en que podamos celebrar las fiestas juntos, podamos estudiar juntos, yo creo que sería maravilloso porque ya no implicaría solamente a los que estamos aquí, sino que podríamos alcanzar a otras personas. ¿Mm? Así que es muy cierto lo que dice usted, hermano Arturo. ¿Ya? Así que muchas gracias por su compañía en esta tarde. El Señor les bendiga, bendiga también a nuestra hermana María allá en Costa Rica, que siempre nos está siguiendo, nos está acompañando en los estudios.
Y a los hermanos también que vayan a ver el video después, tal como les digo, el video va a quedar en la página de YouTube, perdón, la página de Facebook, donde yo sé que hermanos los están siguiendo, no tan solo los estudios escritos de Isaías y todos los estudios anteriores, sino que también los estudios en video los están viendo. Así que, aunque a lo mejor nos veamos poquitos acá, pero yo le digo a Karime siempre, el propósito se está cumpliendo igual, con personas que nosotros no conocemos, que a lo mejor no las hemos visto nunca acá en los estudios, pero que están viendo las enseñanzas y ya con eso estamos cumpliendo el propósito por el cual nuestro amado nos llamó, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Padre por habernos permitido estar juntos y vamos también a entregar esta nueva semana en sus manos. Así que les invito para que podamos orar. Padre eterno, te damos las gracias una vez más por tu gran amor, por tu infinita misericordia, Señor eterno. Gracias por lo que nos has permitido compartir en esta tarde, Señor amado. Gracias porque este tiempo es un tiempo de ganancia para nuestras vidas. No es un tiempo perdido como a lo mejor muchos pueden pensar. Padre bendito, queremos rogarte, Señor, que tal como aprendimos hoy día, realmente podamos dar frutos, Señor. Frutos dignos delante de ti, oh Padre amado, que realmente el día que podamos presentarnos ante tu presencia, Señor, podamos escuchar: adelante, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre eterno, queremos, Señor, ser aquella esposa, Señor, preparada, aquella esposa ataviada, Señor, para el día en que podamos, Señor, reunirnos contigo. Padre amado, sea usted corrigiendo, Señor, todas aquellas cosas que aún nos siguen apartando de ti, Señor. Te ruego, Padre eterno, por mis hermanos amados que estuvieron esta noche, Señor. Te ruego usted sea misericordia, Señor, orando en la salud de aquellos que estén quebrantados, Padre celestial. Sea usted, Señor, haciendo su voluntad en sus vidas, Padre bendito. Te pedimos, Señor, también por nuestros hermanos, Señor, cada uno de nuestros hermanos, gracias te damos por ellos, gracias por aquellos que vayan a escuchar este video, Señor, que tu bendición, oh Señor, sea sobre ellos, sobre sus familias. Padre eterno, te pedimos por la paz en Jerusalén, oh Señor, y sabemos, Señor, que esta paz solamente se va a alcanzar el día que Yeshua, Señor, el príncipe de paz, tome el lugar que le corresponde en aquel lugar. Padre eterno, ahora, oh Señor, te rogamos que en esta nueva semana tu paz, tu amor y tu misericordia nos acompañen, oh Señor, y que nunca, Señor, nunca nos soltemos de tu mano. Gracias te damos, te bendecimos una vez más y todo lo rogamos en el nombre de Yeshua, nuestro amado Salvador, nuestro Mashiach. Amén. Amén. Yud-Hei, el Eterno, nuestro Dios, les bendiga, Él les guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga de ustedes misericordia y les dé shalom. Shavuot, que tengan una hermosa semana, bendiciones, cuiden ese resfrío, chicos, harto líquido, ya, cualquier cosa, estamos en contacto, seguimos orando en el grupo también y compartiendo el estudio de Isaías. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, les amamos. Hermano Arturo, saludos a la hermana Marlene, bendiciones. Saludos a Samuelito. Gracias, hermano. Saludos también para todos ustedes. Muchas Shalom. gracias. Bendiciones. Bendiciones, hermana María, para usted, para su esposo y familia. Shavuot. Chao a Chao a todos. todos. Shabbat.